Hola, hoy comienzo una prédica que se va a extender por unos sábados más y que denominé los 12 palos en la rueda del cristiano. Cada uno de estos palos son los dardos de fuego que el demonio puede llegar a poner sobre vos. ¿Para qué? Para que vos no logres utilizar bien los dones que el Espíritu te ha regalado y para que no cumplas con el propósito que Dios puso en tu vida. El demonio es experto en eso, es experto en hacernos fracasar. Y yo elegí, hoy te voy a hablar de tres vidas, las vidas del sacerdote Elí, es con la que yo voy a comenzar. El primer palo que descubrí en la Biblia es ser débil, no tener agallas, tener poca fortaleza moral. Y te voy a hablar de Elí, que era un hombre elegido por Dios como sacerdote, no era corrupto, no robaba de las ofrendas, no era lujurioso, no era pervertido. Sin embargo, su vida termina en tragedia y su vida y su descendencia y las futuras descendencias terminan bajo la maldición de Dios. Voy a leerte la primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Siendo él un sacerdote y poniendo a sus hijos a ministrar como sacerdotes, acá queda muy en claro que Elí sabía que sus hijos eran corruptos, dormían con las mujeres de la iglesia y además robaban de las ofrendas. Eran delincuentes. Tenía dos hijos que eran dos desastres, Ofni y Finés. Sin embargo, Elí es débil y los regaña o los reprende muy suavemente, casi como una caricia. Y la palabra nos enseña muy bien cómo debemos instruir a nuestros hijos. Por eso me fui a Proverbios, en la Nueva Versión Internacional, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Seguramente Elí no se dedicó a instruir a estos hijos desde niños. 23:13-14 de Proverbios dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás el alma de tu hijo de la muerte cuando lo castigas, cuando lo disciplinas. Y Proverbios 19, versículo 18 dice: corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. La no corrección de los hijos, te lo dice la palabra, es hasta causal de muerte. ¿Qué está pasando en esta etapa, en esta sociedad actual? Padres que no corrigen a los hijos porque son débiles, porque hasta cierto modo justifican, fuma porro, no es cocaína. Dentro de todo lo malo es lo mejor. Estamos viendo mal las cosas, estamos haciendo mal las cosas. Y si somos cristianos débiles, estamos provocando maldición. Acá el Señor nos deja siempre en su palabra la verdad. Y la verdad dice que si no disciplinas a tu hijo, estás provocándole tragedia, estás provocándole muerte. Vos sos el responsable y lo vamos a seguir viendo con la vida de Elí. Quiero contarte tres grandes errores que no debemos cometer aquellos que somos padres. Primero, fue demasiado tolerante. Él sabía todo lo que estaban haciendo. Él sabía que estaban robando. La Biblia cuenta que venía cuando el pueblo de Israel traía sus ofrendas a la olla hirviendo, ponían las carnes, la mejor carne, ¿no?, de los mejores animales. Venía el cocinero de ellos y sacaba pedazos así con
con un gancho de 3 dientes, como una especie de tenedor, y sacaba pedazos. Ellos comían a lo loco, de lo mejor robaban, encima robaban expuestamente, les robaban en la cara y se quedaban con la grasa. La grasa debía ser fundida sobre los altares, ellos querían la grasa porque así la vendían, y encima le faltaban el respeto a las mujeres en la casa de Dios. Eran un desastre, y él toleraba, es decir, que acá lo que le faltó, este exceso de tolerancia hizo que le faltara corregir. Así que el primer error que se puede cometer en la vida de un cristiano es la debilidad de no saber corregir, de no poder corregir. No me animo. Otro de los errores que yo veo en Elí, que era tímido para decirle las cosas, porque él muy delicadamente le dice a los hijos: ay, ustedes dos son un desastre, llega a mis oídos que son como delincuentes, un poquito pervertiditos. Eran un desastre los dos hijos de Elí. Sin embargo, él como la Biblia dice que ya estaba viejo, y quizás como estaba viejo tiró la toalla. Y ¿sabes qué? Quiero contarte algo. Los pecados son pecados en la juventud, en la adultez y en la vejez. El pecado es pecado siempre. La vejez no te exonera del pecado. Y el no corregir es un pecado. El no corregir es un pecado. Si vos no corregís, e incluso si no te autocorregís en el pecado que estás teniendo, porque sos demasiado tolerante, no hablemos ahora de los hijos, hablemos de vos para con vos. ¿Estás corrigiendo o estás siendo tolerante? Y bueno, pero yo ahora ya dejé la bebida, solamente le doy al tinto los fines de semana, solamente le doy al fernet con cola los fines de semana. Eso es pecado. Dejemos de tratar de minimizar el pecado, convertir el pecado en errorcito, en pequeña transgresión. El pecado es pecado, y vas a ver cómo esto va a traer una tragedia, una consecuencia de tragedia en la vida de los hijos. La vejez física no tiene por qué determinar vejez espiritual. Vos podés estar postrado en una silla de ruedas. Es más, podés estar sin movilidad en todo el cuerpo, pero tu espíritu puede cabalgar. Hace muchos años escribí una canción que yo titulé Mi espíritu cabalga, porque el espíritu de un ser humano cuando está en Dios es joven. La palabra dice que Dios renueva tus fuerzas como la de las águilas, y vas a correr y vas a caminar y no te vas a fatigar. Entonces eso es lo que se siente en el espíritu de aquel que está en Cristo Jesús. Él nos renueva permanentemente. No puede existir un espíritu de viejo, cansado y atorado. Solamente un espíritu así se da en alguien que está en pecado, en alguien que se está alejando de Dios. Y en este hombre, si bien no era corrupto, si bien él era recto, no sus hijos, si bien hacía las cosas supuestamente bien, el no corregir, el ser débil, esa debilidad moral que tuvo, el ser muy permisivo, lo llevó a un terrible error, a un terrible pecado. Otro de los errores es que actuó tarde. Se acordó tarde de sentar a los hijos. Él no disciplinó indudablemente a los hijos en la infancia. No los agarró con la vara hasta enderezarlos. Él lo permitió. Y esto es muy sencillo. Quizás pensó: y como yo soy un hombre de Dios, estos hijos míos van a salir hombres de Dios, grandes hombres de Dios. Y la realidad es que no es garantía de que vos, por ser un gran cristiano, por ser una persona recta, una persona honesta y estar bajo la palabra y en obediencia, esto no es garantía de que tus hijos salgan iguales, ¿sí? Así que uno debe procurar que eso que uno logra en Cristo, uno debe procurar transmitírselo a los hijos. ¿Pero cómo? Con disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Entonces esa es la enseñanza que Dios nos da, de disciplinar al que amamos, y en este caso a nuestros hijos, y de disciplinarnos a nosotros mismos. Eso es a veces bastante difícil, ¿no? Porque mientras sigamos siendo tolerantes con determinados pecados, y acá, qué importante esto que podemos notar en la Biblia, importantísimo. Dios no hace responsable a los hijos. Vos fíjate, en versículo 12 dice: los hijos de Elí eran perversos, no les importaba el Señor. El Señor, cuando ve que no estás en obediencia, te ve perverso. Pero el Señor culpa al padre. Versículo 29. ¿Por qué pues
tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan. No le está diciendo Elí, ¿por qué tus hijos me roban de las ofrendas, desprecian las ofrendas? ¿Por qué? No, le está diciendo, ¿por qué ustedes? Lo está incluyendo. Así que si tu hijo anda torcido por la vida y vos no estás haciendo nada, porque la fácil también es me siento superado, yo ya traté de hacer todo y yo me siento superado. Si vos no estás haciendo nada o no estás corrigiendo, no estás ejecutando una corrección a tiempo, el Señor va a hacerte responsable de ese camino torcido de tu hijo, de ese camino torcido de aquellas personas que vos amás y que no estás efectuando la corrección que el Señor te pide. Si sos una persona que está en el camino de Cristo, no podés no corregir. No corregir es estar en pecado. Y no confundamos corregir con juzgar. De juzgar solo se ocupa Dios. Corregir significa disciplinar, enseñar, marcar, enderezar. Y otra cosa que vemos, el Señor dice en el mismo versículo, el 29, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El Señor no quiere segundo lugar en tu vida. El Señor exige primer lugar en tu vida. Y si realmente amás a tus hijos, como decís amarlos, si realmente amás tu vida, debes amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios es el primer lugar. Dios exige el primer lugar. Lo podemos ver en Deuteronomio 4, versículo 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y sí, Dios es celoso, Dios no quiere que lo ninguneemos. Muchos que se llenan la boca autodenominándose cristianos lo ningunean y son idólatras. Y vos me podés saltar con que no tenés ninguna estatuita, ya no adorás ni estatuitas, ni medallitas, pero a veces tenés otros dioses. El Dios codicia, el Dios dinero, el Dios billetes debajo del colchón, el Dios vivo para una apariencia, el Dios estatus, el Dios poder. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es el Dios? ¿Te lo planteaste? ¿Cuál es el Dios que maneja tu vida? Toda promesa de Dios viene con un precio. Dios promete, te otorga bendición, vienen sus dones, viene el propósito sobre vos desde tu vientre. Pero las promesas de Dios, vuelvo a repetirte, tienen un precio. Y las promesas de Dios, los dones, el propósito, el llamado, es irrevocable. Pero las promesas de Dios, Dios las puede revocar. ¿Y cuándo? Cuando hay desobediencia. Tu desobediencia genera que Dios cambie sus promesas. ¿Y sabes qué? No solo genera que cambie su promesa, sino que además Dios te sustituye. Acá lo vemos en el versículo 30. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Y termina un poquito más adelante, todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Flor de maldición trajo Elí sobre su vida y la de sus hijos y sus nietos y su futura descendencia por no haber
tenido fortaleza moral, por ser un cobarde. La palabra dice que Dios no nos da espíritu de cobardía. Y le buscó un sustituto que fue, mira acá en el versículo 35, yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida. Busca un sustituto a uno nuevo a quien le da promesa, que es nada más y nada menos que el profeta Samuel. Fue el hijo de Ana, que era estéril, Dios la escucha y ella le entrega a su hijo a Dios, el profeta Samuel. Así también vemos como en la historia del rey Saúl cuando desobedece a Dios, ¿qué ocurre? Samuel viene a decirle que ya había sido sustituido por otro que Dios había elegido, que era el rey David. ¿Estás cumpliendo con Dios? ¿Estás en obediencia con Dios? Porque Dios puede llegar a revocar la promesa que te dio, porque estás muy tolerante al pecado y porque no estás corrigiendo. Y lo mismo deberías de velar por tus hijos. Quiero hablarte de cómo terminaron los hijos. Mueren, van a una batalla y mueren. ¿Y qué nace de la falta de fortaleza, de la corrupción, de la debilidad moral, de la inmoralidad? ¿Qué nace? Nace Icabod. En una batalla en la que venían perdiendo contra los filisteos, ellos fueron corriendo, Ofni y Finés, a buscar el arca de Dios, el arca del pacto de Dios, y empezaron a luchar con el arca, pensaron que iban a ganar. Sin embargo, perdieron. Los filisteos los derrotaron. Y en el momento en que se entera que Ofni había muerto, la mujer de él estaba pariendo un hijo al que le puso Icabod, que significa la gloria de Dios se ha marchado. Es algo que todo cristiano debe temer, que la gloria de Dios se vaya de su vida. Y gloria a Dios si esta palabra llega en un momento en el que quizás estás tolerando demasiado, permitiendo demasiado, no corrigiendo, estás a tiempo de corregir. Quiero hablarte de otro palo en la rueda que suele poner el demonio, que es la unción sin carácter. Voy a hablarte de Sansón. Sansón fue bendecido desde el vientre de su madre, esta mujer estéril, la esposa de Manoa, que se le aparece un ángel y el ángel le declara que iba a tener un hijo que iba a ser nazareo desde nacimiento, que ella debía abstenerse de tomar sidra, vino o comer cosas inmundas y que no le iba a cortar el pelo. El ángel se manifiesta también delante de su marido, tienen señales prodigiosas, increíble. La palabra cuenta cómo Sansón es bendecido desde el momento de su nacimiento y pronto el Espíritu Santo comienza a manifestarse en él. Sin embargo, este hombre fuerte era un Rambo, era un demoledor. Tremendamente fuerte, ese don que le había dado Dios lo había puesto para luchar contra los enemigos del pueblo de Israel, para sacarlos de las garras de los enemigos que eran los filisteos. Sin embargo, Sansón era un hombre egocéntrico, era poco piadoso. Él había nacido de padres piadosos, de padres devotos de Dios, respetuosos de Dios, pero él era un desastre. Él busca una mujer entre los filisteos y se casa con ella y a raíz de cierta ira que le despierta una actitud de unos compañeros de banquete, él la deja a la esposa. Esta mujer termina casada con un amigo de él, con un conocido de él, y cuando él vuelve por ella un tiempo después le agarra un ataque de ira porque lógicamente él abandonó a su mujer y el padre la casó con otro, y el padre le ofrece, o sea, el suegro le ofrece, bueno, te doy mi hija menor, que es más hermosa aún, y él en un ataque de enojo, era impulsivo, loco, junta 300 zorras y ata cola con cola y les pone una tea con fuego y las larga a los campos y destruyen los viñedos, los olivos y todas las cosechas y todos los sembradíos de los filisteos. Destruye los campos. Realmente él actuaba, se le nota la venganza, era vengativo, era malvado, o sea, se confiaba demasiado en los dones y pensaba que Dios
nunca le daría la espalda. Él ya había venido bendecido, él tenía toda la unción y la unción se va, la unción se pierde con la desobediencia. El hombre de Dios no puede tener maldad, no puede hacer daño, no puede dañar. Y él manejaba su vida no de acuerdo a los planes de Dios, la manejaba de acuerdo a la voluntad de él. Él tenía muy poco en cuenta la voluntad del Señor. También se ve su lujuria, su poco respeto por ese voto nazareo, ese mandato divino que él tenía. Él habla la palabra que él se encuentra en un momento con una ramera, después se enamora de Dalila y era engañador, él la engaña 3 veces. Con respecto al secreto de su fuerza, ella le preguntaba por el secreto de su fuerza. El primero declara que si lo ataran con varas de mimbre verde no podría soltarse, y era mentira. Él después dice que con sogas, después con sogas en sus cabellos, hasta que le revela su corazón, porque Dalila, seguramente a Dalila la mandó el demonio. Dalila hace que él descubra su corazón. Y como estaba tan confiado en la unción, era tan superpoderoso, porque Dios siempre lo había tenido como ungido y escogido, no tomó en cuenta que Dios se había apartado. Y Cabot, esta vez, la gloria de Dios se había apartado sobre Sansón. Y todo ese desprecio por seguir el mandato divino, la impulsividad, la lujuria, la ira, la perversidad que tenía, se notó cuando le descubre el corazón a Dalila y le cuenta que el secreto de su fuerza era que nunca había rapado sus cabellos. Y entonces ella le rapa los cabellos cuando lo duerme y vienen los filisteos y lo atrapan. Ya no tenía fuerza, él ya no pudo defenderse. Y muy triste como termina, le arrancan los ojos. Pasado el tiempo el cabello le vuelve a crecer y en una celebración que los filisteos hacían al dios Dagón, pues celebraban que Dagón, el dios de ellos, era más poderoso que Jehová y les había entregado al enemigo, que era Sansón, y la verdad es que Sansón se había entregado solo al demonio. Dios lo restaura, porque Dios te da la posibilidad de restaurar, te vuelven a crecer sus cabellos y él tira una casa abajo apoyándose en columnas y mueren más personas, más enemigos de los que habían muerto en toda la vida, en todas las batallas que Sansón había tenido contra los filisteos. También muere él, que es algo que le pide: muera yo con ellos, Señor, dame la oportunidad de vengarme. Qué trágico final, ¿no? Para un hombre que tuvo 20 años como juez sobre el pueblo de Dios y pudo haber hecho las cosas de otro modo, por falta de carácter. Seguimos viendo qué palos puede poner en la rueda. No confiarse en la unción, porque la unción se va. La unción hay que mantenerla. La unción del Espíritu de Dios hay que mantenerla. Y tenemos otro palo en la rueda, que es el don de utilizar armas carnales para obtener la bendición de Dios. Y eso lo estamos viendo muy claramente en Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob, el hijo de Isaac? Que un gran engañador ya desde joven. Cuando viene su hermano Esaú, hambriento de cazar, él le dice, su hermano le pide que por favor le convidara de ese guiso que Jacob estaba haciendo, y él le dice: bueno, te lo cambio por tu primogenitura. Y Esaú lo que hace es: sí, bueno, listo. Cambió la primogenitura, que era la bendición y la doble porción de herencia, algo muy importante para aquella época. Así que lo engañó a su hermano. Esto le costó el odio de su hermano. Pero la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Y después trata hasta de manipular a Dios. En un momento en que él tiene un sueño profético donde ve una escalera de donde bajan y suben ángeles al cielo, y él ese lugar lo denomina Betel, sobre esa piedra donde durmió el tira aceite. Él ahí hace un trato con Dios: bueno, Dios, si vos me ayudás en este viaje que voy a emprender, no me falta comida, no me falta vestido, no me va a pasar nada, yo, Señor, te dedico mi vida. A ver, él hacía permanentemente canje. Hay cristianos que están en la iglesia, canje: si vos me sanás de esto, si vos me traes al novio, si vos me traes a mi marido. No podemos hacer canje con Dios. Hágase tu voluntad, Señor. Eso es lo que debemos aprender, de que la voluntad de Dios es, no la nuestra. Entonces estaba haciendo un canje, hasta que llega un momento en el que Dios lo hace batallar con uno de sus ángeles, toda una noche hasta que raya el día.
Y el ángel lo hiere en la coyuntura del muslo con la cadera y lo deja sin poder caminar. Y ahí Dios le enseña. Porque cuando ya no podía apoyar su pierna y tuvo que agarrarse del ángel para volver hacia donde estaba su familia, ahí Dios le enseña que él necesitaba una muleta, que había alguien que era más poderoso y que era él, que él no podía manejar y manipular las cosas a su antojo, pero logró algo en esa batalla, porque Jacob estaba bendecido ya desde el vientre de su madre. Lo que pasa es que él fue apresurado, quiso hacer todo rápido, pero logró algo en esa batalla, que fue que cambiara, esto terminó bien, su nombre Jacob, que es el engañador, el mentiroso, por Israel, el príncipe. No podemos engañar a Dios. No podemos manipular a Dios. Eso también lo tenemos que aprender. Cuando nosotros queremos efectuar engaño con Dios y cuando queremos manipular a Dios, no es algo que el Espíritu de Dios nos mete en el corazón o en la cabeza, no es algo que el demonio, es un palo más en la rueda que mete el demonio. Por eso yo quiero orar con vos para que, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que perdones todas nuestras faltas por inmoralidad, debilidad, por no haber corregido a tiempo, Señor. Quiero corregir mi vida, quiero corregir la vida de mis hijos, Señor. Dame tiempo para que yo ponga fortaleza y, Señor, quítame de toda acción maligna como las que tuvo Sansón. Señor, yo no quiero ser malvado, ni vengativo, ni lleno de impulsividad, ni de ira, Señor. Apártame de esos sentimientos que son del demonio y no tuyos, Señor, sino que úngeme con tu sangre bendita, Señor, y con tu Santo Espíritu. Señor, apártame de todo engaño, de engaño que yo cometa con la boca o con acciones, Señor, de toda manipulación que yo quiera hacerte. Bendíceme en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que tengas una buena semana. Hasta el sábado.